Aquellos que nos ven a través de esta transmisión, que Dios me los bendiga. Bueno, mis amados hermanos, hoy vamos a dar el toque final, ¿verdad?, a la carta de los romanos. Así es que seguimos aprendiendo. De su palabra. Así que vamos a leer del versículo 20 en adelante. Y dice la Escritura: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jason y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Padre, te doy gracias por tu palabra. Háblanos al corazón, Señor, que entendamos cuál es la misión que tú tienes para la iglesia, Señor, en esta sociedad. Y es que llevemos el evangelio, el mensaje de las buenas nuevas de salvación, a tiempo y fuera de tiempo. No importando, Señor, a qué lugar, en qué sociedad, siempre debemos de hablar de tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el jueves anterior, el apóstol Pablo nos hizo una recomendación que usted y yo debemos de fijarnos dentro de la iglesia. Debemos de fijarnos, oiga bien, en aquellas personas que quieran dividir, en aquellas personas que quieren llevar, oiga bien, un evangelio diferente con respecto a la doctrina, a la sana doctrina. ¿Y cuál es la sana doctrina de la iglesia? Que solo Cristo salva. Esa es la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? Oiga bien, que somos cristocéntricos. ¿Cuál es la sana doctrina? Que somos bibliocéntricos. ¿Qué? Porque para nosotros, oiga bien, esa Biblia que usted y yo tenemos en nuestras manos es la verdad absoluta que Dios ha dejado para usted, para mí, para que me guíen, para que me ministren, oiga bien, y para que me lleven en el camino recto en todo, oiga bien, mi caminar por este mundo. Entonces el apóstol, oiga bien, Pablo le dice a la iglesia de Roma antes de despedirse: fíjense, estén atentos a aquellos pastores, oiga bien, que llevan fábulas, que llevan, oiga bien, pensamientos y emociones, oiga bien, que no son de Dios, sino que son pensamientos, oiga bien, de su propio vientre, y que lo que hacen, oiga bien, es distanciar a las personas de la gracia de Dios, de la presencia de Dios, y esperar, oiga bien, y fijarse en la persona, en el profeta, en el enviado, en el evangelista, en el pastor, oiga bien, y llevan a las personas a depender de ellos. De esos cuídense. ¿Por qué? Porque hay personas, oiga bien, que andan buscando, es que va a venir la hermanita fulana de tal y traje profecía. Hermano, si la profecía que Dios tiene estipulada para la iglesia, aquí está, ¿ve? Aquí está en la Biblia. ¿Sabe por qué no nos habla el Señor? Porque no la leemos. Que van a venir los grandes misioneros de allá, de Estados Unidos, de la zona de Texas, oiga bien, y han alquilado allá el estadio Cuscatlán, y no está malo que vaya. Pero y que Dios no tiene el poder a través de la oración que me pueda sanar, sino que me fijo en el hombre que va a venir. De eso hay que cuidarse. Que de repente, oiga bien, le dice que van a estar vendiendo pañuelos ungidos. Y allá va la gente a comprar los pañuelos ungidos. Allá va la gente a comprar el jabón de la descarga. Allá va la gente a comprar la rosa de Sarón, que dice el apóstol. De esos cuídense. ¿Por qué? Porque los van a desviar ¿de qué? De la sana doctrina. ¿Y sabe cuál es el problema, amada iglesia? Que después confiamos más en lo que el hombre puede hacer, en lo que Dios ya hizo. Y empezamos a endiosar ¿a quiénes? A los líderes. Empezamos a endiosar ¿a quiénes? A las personas. Empezamos a endiosar, oiga bien,
a los grandes evangelistas y perdemos la verdadera visión de lo que Dios hizo en la cruz del Calvario. Oiga bien, no hay plata que pueda comprar un milagro del cielo, no hay. No hay plata que pueda sacar a alguien que no tomó su decisión en vida para sacarlo, oiga bien, del lugar de tormento y traerlo al cielo. No hay. Recuérdense que nosotros hemos creído en un Dios de orden y Él en la Escritura ya dejó un orden cómo van a suceder las cosas. Entonces, si usted nos está viendo y le han dicho que si da 1,000, el Señor le va a dar 10,000, eso es falso. Si a usted le han dicho que traiga de ofrenda todo lo que usted va a gastar en el proceso de cáncer y Dios le va a sanar de cáncer, eso es falso. De esos cuídense. Y por eso dice en el versículo número 17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Hablamos también, oiga bien, de los que dividen las iglesias, de los que dividen los ministerios, de los que dividen los hogares. Oiga bien, hay que fijarnos y evitarlos. También hablamos, oiga bien, que estas personas, oiga bien, buscan a ingenuos, pues. ¿Cómo atraparlos? Buscan a personas inocentes para desviarlos de su sana doctrina. Oiga bien, una persona que esté pasando por un cáncer difícil, ¿usted cree que no vende su casa por ser sano? Una persona que tiene, oiga bien, postrado a su hijo, le dice, venda su carro y va a ver que Dios ahora cree que no lo va a vender porque quiere ver a su hijo sano, pues. Pero ¿por qué creemos en palabras vanas de un hombre y no creo que Dios puede obrar en mi hijo? Y el apóstol Pablo dice, cuidado con esos, no vayas a caer. Y nos dice que usted y yo, oiga bien, debemos de vivir en obediencia y guardarnos de ellos. En vez de ir a buscar, ¿por qué no doblamos rodillas y buscamos y anhelamos la presencia de Dios en nuestras vidas? Porque en medio de ese proceso, en medio de esa enfermedad, en medio de esa dificultad, oiga bien, Dios va a estar con usted. Si es una promesa que Él ha dejado, que Él va a estar con nosotros hasta los últimos días. Entonces, debemos, oiga bien, ser obedientes y seguir los pasos de Jesús. Entonces, oiga bien, Dios nos manda a que seamos sabios, a que tengamos entendimiento y que debemos de ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Vamos ahí a Mateo 10:16. Mateo 10:16. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Porque va que la serpiente, ¿cómo está? Así está, ve. Y ella está observando. De repente ve que se mueve el ratoncito, va ahí y lo agarra. Pues también nosotros así debemos de estar en la iglesia, debemos de estar en este mundo pendientes de lo que acontece alrededor, pendiente de lo que acontece en su iglesia. Y por eso le digo, si en su iglesia, donde usted se reúne, le están diciendo que dé 1,000 para que el Señor sane su finanza, eso no es de Dios.
sino en la Biblia dijera, ¿o no, hermanos? Denle 10,000 al Señor y el Señor les va a dar la casa. Aquí estuviera escrito. Pero ¿qué dice la Escritura? Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Dice, buscad al Señor y Él prosperará su alma o les dará de acuerdo a sus riquezas en gloria. Así dice la Escritura. No dice, dale las escrituras de tu casa al pastor para sacarte de tu enfermedad. Eso no lo dice. Eso lo dice ¿quiénes? Aquellas personas que van en contra y han, oiga bien, y han adulterado la palabra de Dios. Entonces nos manda, oiga bien, a que seamos sin mezcla, a que seamos puros, a que seamos sencillos y que evitemos a este tipo de personas. Dentro de la iglesia usted tiene que evitar a las personas que dividen, a las personas, oiga bien, que les gusta ser el diario de hoy en la congregación, aquellas personas que andan llevando el chambre de un lugar a otro, a esos evita. ¿Sabe por qué? Porque van a manchar su corazón, porque van a manchar su fe, porque van a manchar sus emociones. Así que cuando alguien se acerque para hablarle de algo, ¿qué debe decir? No, hermano, ni me cuente. Ya se dio cuenta, ni quiero darme. ¿Por qué? Porque usted está evitando. Y aprendimos en el capítulo número 15, oiga bien, que nosotros como maduros espirituales, ¿qué debemos de hacer? Orar por los débiles en la fe. Y la persona que anda llevando, oiga bien, chambre dentro de la iglesia es un débil en la fe, porque no ha madurado. Porque a la iglesia no se viene a chambrear, a la iglesia se viene a aprender y a alabar a Dios. No estoy diciendo que aquí venimos chambrosos, tampoco. Que les gusta un poquito porque es bueno y entretiene es otra cosa, pero no venimos a eso acá a la iglesia. Y en el versículo 20 dice, y el Dios que dice, de paz. Es apropiado que Pablo se refiera a Dios con este título, pues ha estado amonestando acerca de las influencias, oiga bien, que ponen o ponían en peligro la paz de la iglesia. Y mire lo que dice el versículo 33 del capítulo 15. Entonces, oiga bien, el apóstol Pablo quiere que usted y yo vivamos ¿en qué? En paz. Y esa paz solo ¿quién me la puede dar? Dios. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Entonces, oiga bien, el apóstol Pablo trae mención al Dios de paz. ¿Sabe por qué? Porque el Dios de paz es el que destruye a Satanás, pues el maligno es quien procura destruir la paz del pueblo de Dios. ¿Y a quiénes ocupa para robarle la paz a los pueblos de Dios? Oiga bien, a los infiltrados que hay en las iglesias, a los que no son maduros espiritualmente. Entonces, como recuérdese que el diablo entra, el diablo trae personas a las iglesias. ¿Para qué? Para que causen disensión dentro de las iglesias. ¿Sabe qué? Para que adulteren el orden correcto de Dios dentro de las iglesias. Hoy a través de la tecnología nos podemos dar cuenta, oiga bien, de lo que en muchas iglesias acontece, que no es de Dios. Que han llegado personas a adulterar lo recto, que han llegado personas a adulterar lo bueno. Ahora hasta coreografías hacen, hermano. Yo me acuerdo antes, ¿verdad que solo habían danzoras?
solo mujeres participaban de las danzoras de la iglesia. Ahora participan hombres, pero no parecen hombres. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo el hablar en lenguas y que a la gente le ponían la mano y caían, se hacía con orden. Pero de repente aparecieron unos evangelistas tirando el saco y toda la gente se caía. De repente aparecieron aquellos grandes personajes, ¿verdad?, del Evangelio de la Prosperidad, y empezaron a decir que querían 10 donantes de 500. Y yo bien me acuerdo que vi ese video que llegó un señor con un reloj a ponerlo en el púlpito, y ¿sabe qué le dijo la señora que estaba ahí? Que eso no quería, que eso no servía, que querían de 500. ¿Sabe por qué? Porque a través de todas esas cosas el enemigo desvía de las miradas de las personas, oiga bien, y le roba la paz. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted ya está sentado en la banca, que le dio en donación su casa al pastor, y su hijo no sanó, ¿qué pierde? Pierde la paz. ¿Qué había perdido la mujer del flujo de sangre? Su paz, hermano. Dice que había sido atormentada por ¿cuántos años? 18 años. Atormentada. Y dice que había vendido todo lo que tenía. Y si usted se quedara en las lonas, viviera en paz. Pues eso es lo que hace el diablo. Mina la iglesia y le roba la paz. Mina su vida y le roba la paz. Mina su vida y le roba su encuentro, su adoración personal con su Salvador. Ya no oro, ya no leo la palabra, ya no tengo mi devocional, ya no escucho el devocional que el pastor escucha, ya no leo el devocional. Oiga bien, mi vida espiritual empieza a morir y el diablo nos llevó a un estado del valle de los huesos secos. Hay unos que pudieran estar aquí en esta noche llenando esa silla, pero no han venido. Quizás no vinieron hoy porque hay culto mañana. O sea que voy a predisponer a Dios para mañana. No, mañana es un culto especial, pero mi culto de estudio bíblico no me lo debería de perder. ¿Por qué? Porque es donde aprendo bases fundamentales de mi fe. El martes es un culto para la familia, para fortalecer la familia. Y el domingo tenemos el culto evangelista. El culto, oiga bien, para fortalecer los lazos, nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Para recibir palabras que me ayuden, oiga bien, a permanecer firmes. Pero no vayamos a estar atribulados y que hayamos perdido la paz, que venimos a la iglesia. Entonces, oiga bien, pero Dios dice, tranquilo, hombre. Claro, Él ya lo aplastó, Él ya lo liquidó, Él, oiga bien, le quitó la potestad de la vida al diablo, porque antes Él tenía la potestad de la vida. ¿Sabe por qué? Porque todos estábamos condenados, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero cuando Cristo dijo consumado es y el velo se rasgó, oiga bien, le quitó la potestad de la muerte. Entonces el apóstol Pablo dice, y el Dios de paz está con ustedes. Y no se dejen llevar, oiga bien, por esas fábulas de hombre, no se dejen llevar por ese chambrerío. ¿Sabe por qué? Porque dice que Él lo va a aplastar. Lo va a liquidar. ¿Qué dice? Solo manténganse firmes en la sana doctrina, porque Él lo quitará de su camino.
Yo por eso siempre digo, dejemos de andar diciendo como creyentes, venite diablo, que hoy te voy a dar. No, hermano. Si es que usted no es Dios, no, usted tómese de la mano de Dios y confíe en Él y pidámosle su cobertura, su protección, porque el que pelea las buenas batallas es Él, no soy yo. Y véngase, hermano, a la iglesia, porque hoy le vamos a dar guerra al diablo. Si nosotros no somos nada, hermano. Otra, que Él ya está vencido. ¿Por qué no mejor digo, vénganse a la iglesia, hermano? Porque vamos a fortalecer nuestra fe, vamos a pedirle al Señor, oiga bien, que nos ponga aceite en la lámpara, que ese Espíritu Santo rebose en nosotros, oiga bien, para no pecar, para no hablar del vecino, para no tomar cosas que no son mías, para tratar bien a mi familia, a mi esposa, al cónyuge, para llevarme bien con los vecinos, que el Espíritu Santo me sature de su amor, oiga bien, para entenderlos a todos. Por eso no hay vigilias. Pero ¿qué dice el Señor? Él los va a aplastar. Pablo anticipa la victoria final predicada en el capítulo 3 de Génesis, que no está lejana. Este triunfo final sobre las fuerzas del mal se presagia en cada victoria conquistada por los creyentes cristianos sobre la tentación y el engaño. Pablo piensa en la victoria que espera que alcancen los creyentes de Roma, apartándose de los falsos maestros que se esfuerzan, oiga, por dividirlos y confundirlos. Y recuérdese que en el tiempo de Roma ya existían los gnósticos, hermano. Estaban los judaizantes. Estaban más de 2500, oiga bien, religiones todavía de los babilónicos regadas por todo el territorio. Adoraban imágenes, ídolos. Bueno, adoraban al mismo César. ¿O no? ¿Y qué les dice? Hey, no hombre, si Dios los va a eliminar. Dios les va a dar la victoria. Dios está con ustedes. Y aquí en nuestro país usted lo ha visto, pues. ¿O no? Hoy cómo sale a la calle. ¿Quién lo hizo? Dios lo hizo, hermano. Utilizó a un presidente, pero quien lo hizo fue Dios. Dice en el Antiguo Testamento, Dios escuchó el lloro y el quebranto del pueblo hebreo y levantó a un caudillo llamado Moisés. ¿Pero quién le dio la victoria a Moisés? Fue Dios. En nuestro país, oiga bien, Dios escuchó el clamor de más de 6 millones de salvadoreños, oiga bien, clamando por una libertad, porque habíamos sido secuestrados, y Dios, después casi de 20 años, escuchó el clamor de una nación, y fue libertada, ¿por quién? Por Dios. Entonces, en medio de lo que usted está viviendo, en medio de lo que usted está atravesando, hermano, Dios le va a dar la victoria y lo va a sobrellenar de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, oiga bien, para que no se mueva ni para que se rinda. Si la victoria ya está dada. Yo le decía a alguien, en medio de la enfermedad, aún la muerte es un milagro de Dios. Oiga, iglesia, en medio de una enfermedad crítica, hasta la muerte es un milagro de Dios. Entonces, después que le dice que tengan cuidado, ¿qué le dice el apóstol? Y miren quién anda conmigo, Timoteo, el hijo adoptivo de Pablo, el que andaba con él, vea, el que andaba siempre empujando el evangelio, el que siempre andaba llevando las buenas nuevas, el mensaje de Cristo crucificado. Pablo menciona
el nombre de este converso, de sus primeros esfuerzos y colaborador en todas sus otras epístolas, excepto en Gálatas, Efesios y Tito. En el saludo inicial de esta epístola a los romanos, el nombre de Timoteo no está asociado con el del apóstol como en otras epístolas, y ahí da las citas. Quizás estuvo ausente cuando comenzó la carta y vino después a unirse con Pablo en la víspera de su partida hacia Jerusalén. Entonces, oiga bien, el apóstol Pablo, ¿sabe por qué andaba con Timoteo? Porque era un joven, oiga bien, temeroso de Dios. ¿Y dónde este joven se hizo temeroso de Dios? En su casa. Porque dice que fue instruido ¿por quién? Por su mamá y por su abuela. El padre de él era griego. Entonces, oiga bien, Timoteo era un cristiano que a pesar de las tormentas que vivían, a pesar de la persecución que había, oiga bien, en contra de la iglesia primitiva, no se movieron, no se rindieron, no se dejaron contaminar. Y el diablo, oiga bien, a través de la historia ha ocupado a muchos movimientos sectarios para destruir el evangelio. Entonces, seamos parte de la historia de la iglesia. Seamos parte, oiga bien, del libro de los Hechos. Porque la historia del libro de los Hechos se sigue escribiendo. El libro de los Hechos no se ha cerrado. ¿Sabe cuándo se va a cerrar el libro de los Hechos? Cuando la iglesia sea raptada, se va a cerrar el libro de los Hechos. ¿Sabe por qué? Porque se sigue escribiendo la historia de la verdadera iglesia. Pastor, mire, ¿y cuál es la verdadera iglesia? ¿Sabe cuál es la verdadera iglesia? La que nació en el libro de los Hechos, de la cual venimos usted y yo. ¿Sabe por qué? Porque tenemos la sana doctrina, porque somos cristocéntricos, porque somos bibliocéntricos y porque creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y para nosotros la única verdad es la Biblia. Nosotros no tenemos el libro del Mormón, las encíclicas papales, no tenemos, oiga bien, los escritos de Anna White, de John Smith, nada. La Biblia, la revelación de Dios, escrita por más de 40 hombres, pero inspirada por el Espíritu Santo de Dios. El problema es que no la leemos, pues. Y el problema, oiga bien, es que por eso es que vienen un puño de personas y nos llevan. Oiga bien, y a través de las emociones, hacen que nosotros quitemos la mirada del Señor, pues. Y con ellos también estaba, oiga bien, Lucio, Jason, Sosipater, que eran sus parientes. Y aquí también se encuentra, oiga bien, Tercio, que era el secretario de Pablo. Esta persona, Tercio, fue el que escribió la epístola. ¿Quién se la dictó? El apóstol. Dice que era el secretario de Pablo, a quien el apóstol permitió que enviara un saludo de su propio nombre. Parece que Pablo por lo general dictaba sus cartas a un escriba y añadía un saludo de su propia mano. Pero en esta ocasión, oiga bien, lo hizo Tercio. Y también, oiga bien, en el Señor, esta frase indica la clase de colaboradores que Pablo buscaba. Tercio no era solo un escriba, sino un hermano en la fe, y debe haber seguido con gran interés las instrucciones de Pablo para los cristianos de Roma. También aparece el hermano Gayo. Oiga bien, este hombre aparece 4 veces en el Nuevo Testamento. Ahí puede anotar la cita. El Gayo que se nombra aquí podría ser el mismo que Pablo había bautizado antes en la iglesia de Corintios, que está en el capítulo 1, versículos del 1 al 14, y eso lo vamos a ver cuando estudiemos la carta a los Corintios.
se le llama hospedador. ¿Por qué? De toda la iglesia, dice, se presume que en la casa de él se hacían reuniones. Por eso él era el hospedador, o sea, por eso dice en la palabra que su casa será llamada casa de oración. Porque en el Nuevo Testamento la gente ponía sus casas, ¿sabe para qué? Para que la palabra y la doctrina fuera impartida en ellas. Ahora venimos al Señor, Señor, regálame una casa, Padre, y ahí voy a tener un altar familiar para que los vecinos lleguen. Ese es el primer mes, al mes lo cierran y ya no llega nadie. Pero en estos tiempos, oiga bien, ¿qué había? Había armonía dentro de toda la iglesia. También tenían un tesorero, ¿verdad?, que era el que administraba todos los bienes y recursos que recogían, que la gente daba, y es por eso que Pablo quería ir ¿a dónde? Quería ir a Jerusalén, a llevar la ofrenda a la iglesia de todo lo que él había percibido. Entonces, oiga bien, el apóstol Pablo quiere dejar por entendido en la carta de los Romanos, oiga bien, que usted y yo tenemos una misión como iglesia. Y esa misión es que compartamos lo que hemos recibido. ¿Y qué hemos recibido, mis amados hermanos? Una salvación hermosa, que a usted y a mí no nos cuesta nada, pero al Padre le costó enviar a su único Hijo. Entonces, no nos dejemos engañar, no nos dejemos llevar por las emociones, no nos dejemos atormentar, oiga bien, por el pasado, porque Cristo ya lo borró. Y como dijo Pablo, y sigamos corriendo la buena batalla, porque aún no ha terminado. Por ahí dice un famoso dicho, mientras haya vida, hermano, hay esperanza. Pastores, que yo ya no puedo ir a evangelizar porque me duelen mis piernitas, mis rodillas, se me dificulta caminar. Puede orar por los que salen a evangelizar, es parte del evangelismo. Porque ora por el pastor de su iglesia para que Dios lo utilice en el momento del sermón. Está usted siendo partícipe de que la palabra se siga predicando hasta lo último de la tierra. Y seguimos todos los días buscando de Dios, entregándonos a Dios, dándole todo. Y se despide el apóstol Pablo del versículo 25 al 27 y dice: y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que me ha sido mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan, oigan, a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Vamos a terminarlo bien. Pero que ha sido manifestado ahora y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Entonces, ¿cuál es el mensaje primordial del Evangelio? Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo salva. Y oiga bien, y nos salva de la condenación eterna, y nos salva de todas nuestras aflicciones. Porque una cosa es la salvación, pero Dios nos salva de la iniquidad, Dios nos salva del oprobio, Dios nos salva del cáncer, Dios nos salva de la insuficiencia renal, Dios nos salva de la adversidad, Dios nos salva en medio de la tormenta, Dios nos salva en el desierto, Dios nos salva, oiga bien, en el proceso que estamos viviendo, hermano.
En el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. El mensaje es cristocéntrico. No hay nadie que lo pueda salvar en este mundo, más que solo Jesús. Entonces, la predicación del Evangelio, oiga bien, no hace acepción de personas. Por eso, oiga bien, es que todos tenemos derecho a la salvación. Jesucristo murió por todas las generaciones, siempre y cuando, oiga bien, confiesen con su boca que Jesús es su Señor. Y mientras no mueran, hay misericordia para ellos, no importando su estado. Porque si Hitler antes de morir se hubiera arrepentido, es salvo. Pero como murió con la de él, ahorita andaba bailando danza con el diablo allá en el infierno. Entonces, concluimos que la iglesia es la fuente de vida que Dios ha dejado para su creación, porque solo en Cristo está la vida y la vida eterna. Dele un buen aplauso al Señor en esta noche. Padre, te damos gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, porque hoy nos permites terminar, oh Dios, la carta a los romanos. Señor, donde hemos aprendido del hombre natural, del cristiano carnal y del cristiano verdadero. Gracias porque hemos aprendido, Dios, que los frutos de la salvación es la justificación y que ahora tenemos paz para con Dios. Gracias, Dios, porque has hablado a nuestras vidas. Porque hemos aprendido, Señor, que debemos de ser valientes, esforzados, fuertes, tenaces, en medio, Señor, de una iglesia que se deja contaminar por vicios ocultos, por las modas, por las culturas. Vivimos en una sociedad donde se ha perdido el temor, el respeto a ti, donde el diablo ha ganado terreno, porque en las iglesias no se ha edificado, no se ha adoctrinado con la sana doctrina. Pero oramos, Dios, para lo que hemos aprendido, Señor, en este tiempo, haya quedado guardado y atesorado en nuestros corazones. Y que podamos, Dios, dar frutos de lo que hemos aprendido. Llevando las buenas nuevas primeramente en nuestra casa, en segundo a los vecinos y por consiguiente hasta lo último de la tierra. Señor, gracias por esta hermosa noche. Gracias por cada uno de los milagros, Dios, que derramaste sobre este lugar. Gracias, Dios, por los milagros que trajiste a la vida de mis hermanos, de aquellos que nos ven a esta hora. Señor, y los milagros continúan, porque tú eres el mismo de ayer, de ahora y por siempre. Ponemos en tus manos, Dios, la media vigilia de mañana, para que los cielos se abran, para que tu gloria descienda y podamos recibir de ti un milagro sobrenatural. Ayúdanos, Dios, a no desmayar, a que nuestra confianza y nuestra fe siempre estén puestas en ti. Que no importa, Señor, lo que estemos viviendo o atravesando, pero que permanezcamos en ti. Que no nos rindamos, que no nos movamos ni a la izquierda ni a la derecha, sino que nuestra mirada esté puesta en el autor y consumador de la fe. Gracias, Dios, por esta noche. Llévanos con bien a nuestros hogares y que el día de mañana podamos dar testimonio de nuestros milagros.
En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un buen aplauso al Señor. Dios me los bendiga. Nos vemos mañana a las 6 de la tarde en nuestra media vigilia. Bendiciones para todos.